La reforma a la extinción de dominio. Bueno, esta es la segunda parte del podcast que estábamos realizando en alegatos aclaratorios sobre la reforma que se ha realizado recientemente en materia de extinción de dominio, específicamente la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio que próximamente será publicada en el Diario Oficial de la Federación, salvo que el presidente pues a tiempo realice lo conducente para regresarla al poder legislativo. Sin embargo, mientras tanto y entendiendo que pues dentro de esta nueva administración no se ha visto una situación donde se regrese un decreto, una iniciativa, pues bueno, entenderemos que probablemente la vía correcta será en su caso una posible impugnación. Como ya lo veníamos señalando, pues hay múltiples tópicos que resultan relevantes dentro de esta nueva ley. El siguiente aspecto que hay que tomar en consideración es el catálogo de delitos. Desde el 2008, que se reformó el artículo 22 de la Constitución, se estableció un catálogo. Sin embargo, este catálogo pues era muy limitado, incluso a comparación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues sí era muy reducido. En esta ley, bueno, pues primero que nada hay que recordar que en marzo de este año se reformó la Constitución para establecer ahora este, nuevos delitos en los que también procederá. Es decir, pues ya la Constitución hace un enunciado de estos. Sin embargo, el artículo 73 de la Constitución establece que de forma única el Congreso de la Unión será el que legisle expidiendo una ley nacional de extinción de dominio. Sin embargo, sabemos que muchas veces, pues en el poder, en la Constitución, pues no se van a establecer todos los tipos penales que existan en el país, porque a nivel sustantivo, pues cada estado sigue teniendo su respectivo código penal y la federación también lo propio. Entonces, pues esto se puede llegar a generar múltiples interpretaciones, por lo cual, en vista de dicha situación, el legislativo, pues, consideró dentro de esta nueva ley ser un poco más específicos. Es en ese sentido, en la normativa se enlistaron los delitos en los cuales habrá de proceder la extinción de dominio. Sin embargo, en el caso de los delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y robo de vehículos, vamos a tener un problema, porque pese a que muchas legislaciones locales contienen conductas delictivas que pudiesen encuadrar, habrá un impedimento material y directo para aplicar esta normativa, puesto que al enunciar los tipos penales en la Ley Nacional de Extinción, solo se habla del Código Penal Federal, pero no de los equivalentes o similares en las legislaciones locales. Caso contrario, acontece en el caso de la extorsión, donde literalmente la ley aprobada refiere lo siguiente: los contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 390 y sus equivalentes en los códigos penales o leyes especiales de las entidades federativas. Es decir, en este caso se establece como hipótesis de procedencia el solicitar la extinción de dominio al haber un delito de extorsión, incluso conforme a la normativa local. Sin embargo, se reitera, esto no podrá acontecer en el resto de los delitos mencionados en, en, el, en esta intervención, es decir, hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y robo de vehículos. Los únicos casos en los que no tenemos este problema, pues ya lo señalaba, extorsión y, por ejemplo, el secuestro, la trata de personas y estos delitos. Sobre este punto es interesante recordar que en su momento el Pleno de la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 18 del 2010, en la cual se cuestionaba si la hoy Ciudad de México podía legislar sobre extinción de dominio, esto conforme a la Constitución de ese momento, planteamiento ante el cual la Corte consideró que sí podía hacerlo,
pero sin contrariar pues lo establecido por el artículo 22 constitucional. Específicamente en este punto, en el engrose que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto, se lee lo siguiente: se puede concluir que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para emitir la ley de extinción de dominio, siempre y cuando los procesos a que se refiere se encuentren relacionados con el delito de robo de vehículos o bien aquellos que, si bien su regulación corresponde al Congreso de la Unión, su aplicación u operatividad puede ser llevada a cabo por autoridades locales de manera concurrente, tal como en el caso del narcomenudeo, trata de personas y secuestro. Eso es lo que se llegó a señalar por parte de la Corte. Sin embargo, pues aquí lo que resulta relevante pues es el hecho de que ya tenemos una reforma. Entonces, si con la regulación anterior la Corte llegó a concluir que sí podían, pues claramente en el presente caso hay un cambio elemental en el orden jurídico, que es el del artículo 73, que en relación al 124 constitucional ya ahora no permite que las entidades federativas puedan hacerlo. Esto, como ya señalé, hará que los estados no puedan aplicar la extinción de dominio en los delitos por hechos de corrupción, encubrimiento cometidos por servidores públicos y robo de vehículos. Sobre este punto también traería a colación que en esta resolución que hago referencia de la Corte, el hoy presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, señaló lo siguiente: lo primero que debió establecerse en el estudio, atendiendo a la regla genérica del artículo 124 constitucional, es si la materia de extinción de dominio está expresamente conferida a la Federación, señalando que ese era el punto de partida del estudio. Y señala: establecido lo anterior, se advierte que ningún precepto de la Constitución le otorga a la Federación competencia para legislar en materia de extinción de dominio, sino que por el contrario establece un catálogo de delitos en los que procede la medida. De esto yo lo que rescato es que el otorgar a la Federación la facultad exclusiva para legislar impide que los congresos locales puedan siquiera señalar los delitos donde se aplicará la extinción de dominio. Es decir, no vamos a tener una ley ni que repita lo que dice esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, ni tampoco una ley de 2 artículos donde diga que otros delitos conforme al Código Penal del Estado se pueden, porque eso no lo permite de acuerdo al 73 y 124 de la Constitución. Entonces, pues aquí ni siquiera cabría aplicar una interpretación extensiva, es decir, que en su momento se diga, bueno, pues es que la Constitución nos dice esto y debemos de remitirnos a esto, o se entiende que si se estableció el Código Penal Federal, su equivalente va a ser tal artículo del Código Penal de Jalisco o del Código Penal de la Ciudad de México. Pues no, porque pese a que la extinción de dominio tiene cierta autonomía y un carácter civil, esto no implica que no deba de respetarse la exacta aplicación de la ley penal, que es materia directa del artículo 14 constitucional. Por otro lado, otro punto que también es relevante por la falta de técnica legislativa es lo relativo a la supletoriedad legislativa. Esto es relevante porque pues sabemos que muchas veces se emiten leyes donde de manera supletoria pues se liga, por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, al Código de Procedimientos Civiles local, al Código de Comercio, situaciones así. En este caso se señala que será aplicable la legislación procesal aplicable en materia civil federal y en su falta o ausencia la legislación civil aplicable del foro común. Es decir, si no encuentro la forma de realizar las notificaciones en el Código Federal de Procedimientos Civiles, será el Código local de Procedimientos Civiles. Nada más que aquí hay algo muy interesante. En reforma del 2017 se obligó a la Federación a legislar sobre un código único de procedimientos civiles y familiares. ¿Por qué el Congreso todavía sigue estableciendo ambas supletoriedad? O sea, una hacia la federal y en su ausencia hacia la local, cuando ya no más debe de haber una sola normativa. Esto solo puede hablar de que hay una notoria falta de técnica legislativa
y desconocimiento de sus propias obligaciones. Mejor que emitan ese código que hace falta. Por otro lado, como segundo punto se habla que para el ejercicio de la acción, las actuaciones que estén a cargo del MP deberán realizarse conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, conforme a las propias labores de la investigación que llegaran a realizarse para efectos del posible ejercicio de esta acción. Pero aquí hay un error práctico que va a ser muy relevante en muchas circunstancias. La investigación en materia penal tiene un carácter desformalizado y por su propia naturaleza del procedimiento y del sistema de valoración de la prueba que impera en esta materia, mientras que la extinción de dominio se busca que haya semejanza con el procedimiento civil, con formalidades en el desahogo de las pruebas y que combina la apreciación de medios de prueba desahogados bajo la inmediación con datos de prueba como prueba preconstituida. Entonces, pues esto va a ser una mezcolanza entre unas pruebas y otras con reglas y procedimientos distintos. Esto no puede ser así, además de que el solo hecho de que haya pruebas preconstituidas pues viola el principio de inmediación. Pero entonces pues aquí debe de haber una situación diferente. Todo esto es lo que se considera de apreciación dentro de este punto. Ante esto continuaremos con los otros temas posteriormente.